Hola, yo soy Fabio Valdés, soy terapeuta sistémico, creador de la terapia emotivo-contextual, constelador familiar, psicólogo, y te estaré hablando el día de hoy acerca de cómo reconocer y qué hacer cuando tenemos miedo. Una de las cosas que asumimos o que la mayoría de la gente asume cuando hablamos de miedo es que es una cosa que por un lado no se debe de sentir y por otro lado pareciera que no tenemos claro cuándo lo estamos sintiendo. Y eso tiene que ver con que el miedo nunca se presenta a sí mismo como miedo, se presenta como un montón de otras cosas que de alguna forma si empezamos a ver, podemos empezar a reconocer cuándo estamos teniendo miedo. Déjame ponerte un ejemplo. Si tú de alguna forma de repente empiezas a entrar en una situación donde tienes que hacer algo y lo postergas analizando cada una de las permutaciones o posibilidades o cosas que podrían ocurrir, entonces probablemente no vas a hacer nada y te vas a quedar paralizado en una cosa que se llama parálisis o que le llamamos parálisis por análisis. Y eso es porque de alguna forma estás teniendo miedo. Estás teniendo miedo a que quieres evitar algún resultado de la situación que tienes que enfrentar. Y no importa qué tan tonto sea, ese miedo es válido. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que tienes que hacer un trámite burocrático de esos que no son lindos y estás posponiéndolo y dándolo de vueltas y pensando cuándo sí hacerlo y cuándo no hacerlo y qué papeles llevar y qué papeles no llevar y lo pospones y lo pospones y le das de vueltas. Probablemente lo que estás teniendo miedo es a que te rechace el trámite burocrático porque se siente feo el rechazo independientemente de quién sea. Y a veces lo que hacemos es entrar en estas dinámicas de miedo en la cual evitamos un posible o una posible posibilidad negativa, aunque a veces es completa y absolutamente inevitable. Otro ejemplo son las conversaciones incómodas, ¿no? Tener una conversación con alguien que quieres y buscar recrear la idea de cómo vas a conversar las cosas en tu cabeza y nunca hacerlo. Y ahí probablemente hay miedo al rechazo, miedo a ser malentendido, vergüenza, que es miedo a la desconexión, alguna capacidad de estas de miedo que con la cabeza creemos que podemos solucionarlo y caemos en esa trampa. Porque justo esa es la trampa. La trampa es que sabemos que puede haber posibilidades negativas y entonces queremos a toda costa evitarlas y entonces empezamos a analizar las cosas y pensar en cómo solucionarlas y como no se puede solucionar al 100%, le sigo dando de vueltas y entonces no acciono. La otra forma de empezar a reconocer tu miedo, que también es común, en la cual como lo evitamos, es cuando me doy cuenta que me pongo constantemente en situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo pueden ser desde que me estén tratando mal hasta que me ponga en situaciones de posible muerte o destrucción o romper amistades o perder mi negocio. Cualquier cosa que tenga que ver con estar constantemente persiguiendo digamos, las situaciones peligrosas en la vida, es porque probablemente estás sintiendo miedo, pero actúas de forma diferente. Digamos que en la primera acción estás buscando, o en la primera situación estás buscando la seguridad y estás en el parálisis por análisis y no lo encuentras y no accionas. Aquí ni siquiera te das chance de sentir el miedo. Lo ves y reaccionas y atacas. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que entras en esta dinámica de que estás constantemente haciendo y tomando acciones de cosas que te dan miedo sin ver realmente si vale la pena hacerlo o no, y entonces en ese proceso te pones en riesgo. Y aquí es donde empiezo a explicar un poco otra vez qué es el miedo, ya que entendimos un poquito cómo opera. El miedo es una emoción que nos da posibilidades de cosas que no queremos vivir en el futuro y que de alguna forma nos quitan de peligros. Pueden ser imaginarios o pueden ser reales. En el caso de una cosa tan sencilla como cruzar la calle, me da miedo que me atropellen, volteo para ver si hay coches y eso me funciona porque entonces puedo cruzar la calle tranquilamente y no me atropellan. En el caso de un examen, no tienes el 100% de seguridad de que el coche, o sea, el examen, te va a atropellar y puedes entonces darle de vueltas y estarte como torturando y entonces claramente tu miedo no te está cuidando, tú estás ahí haciéndole demasiado caso a algo que no sabemos si ya pasó o no ha pasado. Entonces, el tema aquí con el miedo es que para poder empezar a hacer algo diferente con él el primer paso es aceptarlo. Aceptarlo es reconocer que no se va a ir. Es reconocer que esa situación peligrosa o esa situación que no quieres
está ahí. Esa incertidumbre está ahí. Y entonces es aprender a ser suave contigo y aprender poco a poco a ser valiente. Hay algo interesante, ¿no? Generalmente cuando estamos haciendo algo nuevo no tenemos conexiones neuronales, ni tenemos experiencias corporales, ni tenemos experiencias emocionales con eso. Entonces, aprender a ser valiente se necesita aprender de menos a más. Dependiendo de la cantidad de miedo que tengas tú, va a ser la cantidad de tiempo que tú le vas a poner a esta capacidad para aprender a ser valiente. Entonces, si tienes muchísimo miedo, pues quizás es ser valiente con cosas tan sencillas como ir solito a la tienda, o manejar un trayecto largo, o buscar y pedir informes en una tienda departamental. Y de ahí ir escalando a miedos cada vez más grandes. ¿Qué va a pasar? Que vas a crear la capacidad interna para poder con ese miedo y entonces ser valiente y arriesgarte. Es importantísimo que te tengas paciencia porque esto se va construyendo poco a poco. La primera parte es importantísima, es reconocer cuándo tengo miedo. Entonces, si hubiera como pasos, sería primero reconocer cuando tengo miedo, aceptarlo, ver qué miedo tengo, ver si hay alguna cosa que enfrentar, porque a veces no hay nada que enfrentar más que estar ahí, y eso es ser suficientemente valiente. A veces tener incertidumbre y estar en el miedo es ser valiente. Y si hay algo que hacer, si hay algo que accionar con todo y la sensación de miedo, acciono. Y entonces en esta acción estoy recableando mi interior para poder con el miedo y aprender a ser valiente.